Romanos capítulo 12. ¿Qué le dicen a los que nos están viendo en televisión, hermanos? Amén. No se le olvide que estamos allá a las 11 de la mañana los sábados en Renuevo TV. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Quiero hablarle en esta tarde, me voy a adelantar un mensaje. Que este mensaje me lo dio el Señor, fue uno de los primeros que me dio el Señor para la campaña de 40 días de fe. Pero se lo quiero compartir el día de hoy para que usted le encuentre más sabor a esa campaña, hermanos. Amén. Lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies una vez más y ejercite sus piernas ahí, y el Señor le va a dar fuerzas de búfalo, hermano. Amén. A la cuenta de 3 vamos a leer el 12:3, Romanos 12:3. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice así, 1, 2, 3, ¿qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, la cual está entre vosotros, que no tengamos más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dígale al que esté a su lado, si alguien te dijo que no tenías fe, se equivocó. ¿Está conmigo? Porque Dios, no, diga conmigo, Dios me dio una medida de fe. ¿Para qué Dios le dio la fe? ¿Para qué Dios le dio la fe? Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hebreos capítulo 11 versículo 6. ¿Lo tiene? 1, 2, 3, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Déjeme le pregunto una vez más, ¿para qué Dios le dio la fe? Diga conmigo, Dios me ha dado una medida de fe para agradarlo a Él. ¿Ya me entendió? Ok. ¿Cuántos saben que Dios nos dio una medida de fe? Bueno, esta noche quiero hablarle del proceso de la fe. ¿Está conmigo? Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que seas tú trayendo revelación, Señor, palabra profética, Señor, sobre tu pueblo en esta noche, Señor. Siempre reconociendo que tuya es la gloria, la honra, en el nombre maravilloso de Jesús. Y destapa estos oídos, Señor, espirituales, para que tu pueblo te pueda escuchar en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, den una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Aleluya. Quiero hablarle un poquito del proceso de la fe. Quiero hablarle del proceso de la fe, pero es necesario que entendamos que todos tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Entonces, mire lo que dice ahí, Pablo hablándole a los romanos, hablándole acerca de la fe, y dice que debemos de ejercer los dones espirituales en el cuerpo de Cristo, pero primero es necesario una advertencia sobre la humildad, dado que el orgullo que muy a menudo surge en aquellos que se consideran muy dotados espiritualmente. O sea que cuando una persona está muy dotada espiritualmente, le puede resaltar el orgullo, le puede resaltar, hermano, la soberbia, y dice el Señor que debemos de mantenernos en una humildad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, debemos recordar que la dotación espiritual no es lo mismo que la madurez espiritual. Hay personas que tienen dotaciones espirituales, pero aún no están en la madurez espiritual.
Hay personas que son inmaduras, aunque tienen el espíritu, tienen los dones espirituales, son inmaduras en lo que Dios les ha dado. Ahora, dice solo que una persona tiene dones espirituales sustanciales no significa que sean necesariamente maduros espiritualmente, dice, o ejemplos dignos de emitir. Caminar por la fe en Cristo Jesús nos lleva a un proceso. Diga conmigo, la fe nos va a llevar a un proceso. Y pudiéramos hablar de mucha gente de la fe, como el caso de Abraham, el caso de Moisés, porque es otro de los mensajes que viene en camino para esos 40 días. Porque qué fácil es caminar, pero al encontrarte en un callejón sin salida, ahí es donde Dios va a probar tu fe. Ahí es donde el Señor va a procesar tu fe. Imagínese, hermano, Moisés con tantas personas detrás de él y con un mar cerrado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ahí es donde Dios va a probar nuestra fe. Ahora, la Biblia dice que también lo que leímos al inicio del servicio, en el libro de Jueces, donde dice que Gedeón se consideraba el más pequeño, el más prácticamente el más inútil de toda su familia, el más pobre. Pero Dios le dijo, yo de la nada lo hago todo. Diga conmigo, Dios de la nada lo hace todo. ¿Por qué, hermano? Por la palabra. ¿Cómo viene la fe? Ayúdeme, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Lo que usted está oyendo cada servicio no es una historia que el pastor inventó, es palabra de Dios que va a alimentar vuestra fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, si tenemos fe, tenemos una medida de fe. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6 versículo 25. Quiero darle algo más sólido para poder entrar. Voy a predicar muy poco, pero el fundamento sí está un poquito más fuerte. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 6 versículo 25. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el 25? Por tanto, ayúdame todos juntos, 1, 2, 3, ¿qué dice? Por tanto, no nos afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26, perdón, ¿qué dice? Ahora imagínense, mirar las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre que está en el cielo, los cielos, las alimenta. Dice, ¿no valéis mucho más vosotros? Los pajarillos solamente son la creación de Dios. Usted y yo somos hijos del Señor, hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, imagínense, hermano, ¿cuántos de ustedes tienen pájaros en una jaula? Nadie. Y yo el otro día visité una casa y miré como 3 jaulas ahí, hermano. Pero mire, los pajarillos, escuche, los pajarillos usted los puede tener en una jaula y pueden estar encerrados, pero usted los ve nerviosos o los ve estresados o queriendo meter overtime porque están pensando, ¿qué vamos a comer? ¿Verdad que no? Bueno, ¿cuántos tienen una mascota en su casa? Un perro o un gato. Ok, ¿usted ha mirado a su gato estresado porque no le da de comer? Jalándose el pelo porque usted no le va a dar de comer. O usted ve al perro estresado, hermano, queriendo meter overtime porque está estresado porque dice, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir el día de mañana? ¿Verdad que no? Mas sin embargo, escuche, los pajarillos tienen fe que Dios lo va a usar a usted para que usted le dé de comer. Los animales tienen fe que si ellos sienten un dolor, usted los va a llevar al veterinario. ¿Y cómo es que usted no tiene fe? Si usted vale más que los pájaros, que los perros y que los gatos.
¿Está conmigo? Entonces, diga conmigo, Dios de la nada lo hizo todo. ¿Por qué lo hizo todo? Por la palabra. La palabra es lo que sostiene todo, hermano. Pero un día todo va a pasar, el cielo se va a quemar, dice que estará ardiendo en fuego el cielo, estará ardiendo en fuego la tierra, está en segunda de Pedro, pero dice la palabra del Señor que todo aquello que Dios habló por la palabra se va a sostener. Dígale al que esté a su lado, debemos de confiar en la palabra. Entonces, mire, vayamos ahí un poco más adelante. Ya miramos el aspecto que si usted, mire hermano, ¿cuántos han visto que salimos corriendo a comprar la comida para el gato o para el perro? Y mire, hay personas que le compran hasta su atún, sus sándwiches. Hay personas que salen de vacaciones y se los llevan al hotel de perros. Imagínese, hermano, ¿usted cree que Dios no va a tener cuidado de nosotros? ¿Sabe por qué a veces Dios permite que pasemos por eso? Porque a veces, hermano, levantamos el dinero o nuestra posición o nuestra sabiduría al nivel de Dios. De verdad, hermano. Y ahorita le voy a enseñar. Mire, el verso 27, ¿qué dice? ¿Quién de vosotros podrá mucho más que se afane añadir a su estatura un codo? Dice, nadie puede añadir a su estatura un codo, ¿verdad que no? Ni aunque se ponga tacones porque se cae. Pero miren lo que dice ahí, hermanos, escuche. Dice, por más que nos afanemos, no podemos añadir. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a quién, hermano, al mundo. Entonces, si usted sirve al mundo, va a desagradar a Dios. Si usted sirve a Dios y agrada a Dios, va a desagradar al mundo. Pero dice el 28, mire, ¿qué dice el 28? Ayúdeme. Y Dios los viste. No trabajan ni tampoco hacen costura, pero Dios los viste. Verso 29, mire lo que dice el 29. Usted va a decir si tengo razón o no. Mire lo que dice. Salomón ni con toda su riqueza, ni con toda su sabiduría se vistió igual que uno de ellos, hermano. Porque mire, Salomón era muy sabio en los negocios, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Comenzó a desagradar ¿a quién? A Dios. Y dice que, hermano, mucho cuando nos afanamos tanto de las cosas del mundo, comenzamos a desagradar a Dios. Mire, yo lo he comprobado tremendamente. Hay ocasiones que salen compromisos de trabajo y a veces, hermanos, compromisos cansan demasiado. Y yo me noté hace un tiempo que cansado no puedo predicar con libertad. Una mente cansada no tiene la libertad de predicar con la libertad del Espíritu, hermano. Y Dios, hermano, trató y ha venido tratando conmigo. ¿Y por qué? Porque Dios quiere, hermano, que lo agrademos a Él. Porque Dios puede sacar, mire, hace 10 años esta iglesia no existía, hermanos. Hubo gente que se burló de nosotros, hubo gente que nos señaló, hubo gente que nos aventó al tren y luego al trailer y debajo por donde quiera nos aventaron. Pero hermano, Dios tenía la confianza por la palabra que Él nos dio, que Él iba a sustentar esta casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y luego dice ahí, verso 31, verso 30, mire lo que dice. Si la hierba del campo que hoy y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. ¿Qué dice ahí? Hombres de poca fe. ¿Cuánta medida de fe cree que nos dio Dios? ¿Se ha preguntado usted eso, hermano? Ahora vamos a ir más adelante, vamos ahí. Verso 31. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?
El secreto está en el 32, 33, perdón. ¿Qué dice el 32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. ¿Qué es lo que buscan los gentiles? El afán, la añadidura, ¿qué más? Ayúdeme. ¿Qué buscan los gentiles? La posición. ¿Sabe que hay gente para llegar a una posición pisa, miente para llegar a una posición, hermano? Pero Dios, hermanos, Dios, tengo un mensaje más adelante que se llama Mi posición en Cristo. Porque realmente se fija que una vez una madre le dijo al Señor: Señor, ¿por qué no pones a alguno de mis hijos ahí en tal lugar? Y no es hermano, que dijo, no me corresponde a mí, le corresponde a mi Padre Celestial. Él sabe dónde ponernos en el lugar correcto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios sabe, hermano, Dios sabe dónde te va a colocar dentro de la iglesia para servirle. Ahora, mire lo que dice el 33, ahí está el secreto, mire. ¿A qué hora se debe de buscar a Dios? En todo tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo correcto? De madrugada. Dígale al que esté a su lado: te quiero ver el sábado aquí a las 3 de la mañana. Qué risa le dio, hermano. Dígale al que esté a su lado: no seas hombre de poca fe. Ten fe que van a venir. ¿Cuántos tienen fe que van a venir? Mire lo que, vaya conmigo, hermanos, aquí comienza el mensaje. Espero que me pueda entender en esta noche, porque esta noche le traigo un bistec más sólido, hermanos. Amén. Número uno, ¿qué es lo que nos dio Dios? Ya se le olvidó, hermano. Con el verso que comenzamos, ¿qué es lo que nos dio Dios? Una medida de fe. A ver, levante su mano derecha hacia el cielo. Dígale: Señor, en esta noche conecta mi corazón y mi mente a tu presencia, en el nombre de Jesús. Quita al mecánico, la lavadora, el lonche de mi mente en este momento. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cuántos? ¿Qué es lo que, número uno, ahora sí, qué nos dio primero Dios en el primer versículo? Una medida de fe. Ok, vamos a Mateo 14, 28, 29, 30 y 31. ¿Cómo se llama el mensaje? El proceso de la fe. No, hermanos, es que necesitamos arreglar esto porque andamos mal. Mateo capítulo 14, versículo 28, 29, 30 y 31. Me dice un amén cuando lo tenga. Verso 14, capítulo 14, 28. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, el 28. Señor, si eres tú, Pedro diciéndolo: Señor, si eres tú. Diga conmigo: Señor, si eres tú, da la palabra para que yo vaya contigo. Eso es lo que estaba diciendo Pedro, ¿sí o no? Ahí vamos, ahí vamos. Verso 29, ayúdeme. Y él dijo: ven, desciende. Y andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? ¿Qué se estaba moviendo ahí? La fe. Diga conmigo: la fe te hace caminar por donde otros no caminan. Diga conmigo: por la fe voy a pasar por valle de sombra y de muerte. Por la fe voy a enfrentar al Goliat, al león y al oso. Por la fe. Pero hay gente que cuando le viene la lucha,
se le atraviesa el oso, se le atraviesa el Goliat, o quizás se encuentra aquello muy cerrado, que no hay solución, que no hay respuesta a lo que hacen de hacer. Pastor, tengo luchas, ya no voy a ir a la iglesia. La gente deja de alimentar su fe, porque no viene a oír una historia del pastor o de los líderes, viene a oír palabra de Dios que aumenta su fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora diga conmigo, si el Señor está conmigo, ¿por qué me suceden tantas cosas? Verso 30, y ahí vamos, hermano. Verso 30, ¿lo tiene? ¿Qué dice el 30? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, si estás conmigo, ¿por qué me hundo? A ver, diga conmigo, 1, 2, 3. Señor, si estás conmigo, ¿por qué me hundo? Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, note esto. ¿Quién sostiene, escuche, quién sostiene la palabra? ¿Quién sostiene la palabra? No, es que acá están distraídos. Hermanos, no me distraigan, por favor. ¿Quién sostiene la palabra? Dios. ¿En qué iba caminando Pedro? En la palabra. La palabra es el que lo sostenía. Cuando Dios dice te voy a bendecir, es porque te va a bendecir. Cuando Dios dice te voy a sanar, es porque te va a sanar. Pero ¿por qué no sucede? Porque usted comienza a creer más en otras cosas que en Dios, que en la palabra que el Señor le dio a usted. ¿Está conmigo? Por eso es que nos hundimos, por eso es que caemos, hermano, porque dejamos de confiar en la palabra. Y habemos, mire, hermano, yo le dije el otro día, Dios quitó el sábado. ¿Por qué? Porque en el sábado se mueve la religión, en el sábado se mueve toda la religiosidad, la tradición. Y dice el Señor, no, en la iglesia primitiva el día del descanso es el domingo, porque yo soy su descanso. Y Dios quiere que confiemos en Él, hermano, hermana. Pero mire lo que dice ahí el verso 31. A ver, todos parejos, 1, 2, 3, ¿qué dice? Oiga, yo creo que el Señor sabía cuánta fe le había dado a Pedro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Si usted sigue leyendo la historia, viene donde lo negó. Y podemos seguir hablando de Pedro, pero una de las cosas que tenía, escuche, hermano, una de las cosas que tenía Pedro, que decía lo que pensaba. Pedro venía y le decía al Señor lo que él pensaba. Pedro venía y le decía al Señor cómo se sentía. Pedro venía al Señor y le decía, hermano, cómo se sentía. Pero cuando Pedro fue procesado en su fe, hermanos, el Señor ya le había avisado, hermano. Ya el Señor le había avisado. Vaya conmigo a Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Allí me dice un amén cuando ya lo tenga. ¿Qué dice, hermano, el 31? Todos parejos, a ver, 1, 2, 3. ¿Lo tiene? Todavía no lo haya. Lucas 22, 31. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el 31? 1, 2, 3. ¿Qué dice? Ajá. ¿Qué dijo el Señor? Pedro, Pedro. Bueno, para que mejor me entienda el mexicano, Simón, Simón. ¿Qué más dice? ¿Sabe qué es zarandear usted?
A ver, ven Edgar, tú que te estás durmiendo, hijo. Vamos a sangolotear a Edgar. Yo lo voy a tocar, pero usted hágase como que lo estoy sacudiendo fuertemente, ¿eh? Sacúdase, zarandíese. No, brother, no. Mire, se lo voy a llevar a un nivel más así. Para sacar el grano de trigo, el trigo tenía que ser pisoteado, machacado, apaleado. ¿Sabe para qué? Para sacarle toda la paja y toda la basura. Cuando te estás convirtiendo en un hombre y una mujer de Dios, y usted, aleluya, te alabaré, te alabaré, te alabaré. De repente dice, viene Satanás y dice, Señor, yo sé que tengo que sujetarme también, pero dame permiso a ver si ese moreno que está ahí es cierto que te adora como él dice. Y viene el enemigo y lo zarandea, lo sacude, lo pisotea. ¿Y qué hace el hermano? Me voy de la iglesia. Ahí hay diablo. No, en el Edén había serpiente, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora yo le quiero preguntar, ¿Dios es un Dios poderoso que sostiene todas las cosas, sí o no? ¿Por qué permitió que Adán y Eva cayeran? Ahí hay sabiduría, hermano. A causa de eso tuvimos que trabajar. La mujer tuvo dolores para criar sus hijos. Tenemos que trabajar y ganar el pipirín con el sudor de nuestra frente. Pero más sin embargo Dios tenía un plan. Y vino un segundo Adán que no pasaría por todo eso. Cuando viene el proceso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Supongamos que de repente la hermana Blanca se fue a visitar a una chismosa. ¿Cómo cree que se va a convertir Blanca? Y si esa chismosa odia al pastor, ¿cómo cree que va a andar Blanca? ¿Ah? Y dice el dicho, Blanca, dime quién eres y te diré a quién te pareces. ¿Cómo, pastor? Pedro, te vistes igual que ellos, caminas igual que ellos, hablas igual que ellos. En el ámbito mundano, si usted se junta mucho como en la hermana Grace, mijo, yo sé que estás ahí, abre la puerta. Si se junta mucho con la hermana Silvia, yo soy de Veracruz. Si se junta mucho con uno de Michoacán, 13 y 14. Vale. ¿Me entiende? Porque realmente, hermano, escuche, las juntas, de tanto andar con ellos, se nos pega lo que ellos dicen y hacen. Uno que no toma se junta con un borracho y empieza con una, con dos, con tres, con cuatro, y al rato está todo orinado y basqueado en la calle. Y cuando viene el zarandeo,
Viene el quebrantamiento donde Dios le va a quitar la paja a este hombre, lo va a quebrantar, lo van a pisotear, lo van a criticar, lo van a señalar y le van a decir hasta lo que no. Y toda la paja se les va a estar cayendo y le va a estar doliendo todo aquello de lo que se está despojando en la presencia de Dios. Pero viene el Señor y le dice: Edgar, Satanás me ha pedido tu vida para sandearte, pero yo he rogado al Padre que no te falte. Que no le falte ¿qué? Tu fe. El proceso de la fe, hermanos, nos va a ayudar a sacarnos de la comodidad. El proceso de la fe nos va a llevar a caminar en lo sobrenatural. Quizás va a haber momentos como Moisés, que va a estar calle cerrada, mar cerrado, pero usted se va a parar por la fe y va a decir: yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a abrir camino por donde no hay. ¿No dice Isaías, la palabra de Dios, que Dios abre ríos, caminos por donde no hay? Pero ¿habrá alguien que le crea a Dios? A veces, hermano, cuando se trata de hacer algo en la iglesia, el enemigo nos domina la mente con un espíritu de pobreza. ¿Qué no dice el Señor que dejó su riqueza y tomó nuestra pobreza para que nosotros nos enriqueciéramos en su riqueza? Sí, hermano. Pero Edgar le viene a decir al Señor lo que siente. ¿Se lo vienes a decir al Señor o se lo vienes a contar al hermano Julián? Es un supongamos, ¿verdad? Y Pedro lo que tenía, que venía y le decía al Señor lo que sentía, lo que pensaba, cómo se sentía. A lo mejor yo digo: Señor, pero ¿por qué no procesaste a otros de los 12? ¿Por qué al más arrebatado? ¿Por qué al más? ¿Sabe por qué, hermano? Porque sabía que después de que Pedro fuera procesado, nunca jamás Pedro retrocedería. Después del proceso de Pedro, Pedro siguió avanzando, caminando hacia adelante, hermanos. Cuando Pedro se comenzó a mover en la fe que Dios había depositado, hermanos, Pedro comenzó a hacer, dice que los enfermos se sanaban tan solo con la pura sombra de ¿qué? Oiga, hermano, ¿cuántos han recibido de Dios en esta iglesia? Y levante la mano, ¿cuántos han recibido de Dios en esta casa? ¿Le ha venido proceso? ¿Ha llorado? ¿Le ha dolido la cabeza? ¿Se ha querido ir de la iglesia? Pero aquí está. Porque al final del túnel siempre hay una luz. Imagínense yo para recibir el llamado donde estoy ahorita. Un accidente de muerte. Primero los castillos. ¿Te acuerdas, hermana Grace, aquella vez? Feo el asunto, hermano. Ese día yo tenía mis pies de gelatina. Yo quería ir a darle gracias a Dios y la iglesia donde yo asistía, a la católica, no abría. Y dice mi esposa: pues tu iglesia no la abren hoy, nomás la mía. Dije: donde sea, pero quiero darle gracias a Dios. Y entro por la puerta de esa iglesia y el hermano que cantaba: si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también las cargas tuyas, mi hermano, Él las llevará. Hermano, yo caí de rodillas dándole gracias a Dios por la gran bendición de mantenerme con vida. Pero yo no pensé que ahí comenzaba mi proceso. He pasado por accidentes de muerte, hermano. Me caí de un edificio de 6 pisos. Y usted fue testigo cómo andaba de amolado, hermano. Después me volteé en un carro, hermano, que caímos en un barranco, hermano, y Dios nos guardó. El proceso ha sido tremendo. Hemos pasado con mi esposa por las aguas, por el fuego, pero aquí estamos, hermano. El proceso ha sido fuerte, pero dice el Señor: los voy a levantar, dice, porque para atrás ni para peinarnos, hermano. La Biblia dice: usted y yo somos de los que no retrocedemos, somos de los que vamos caminando hacia adelante. No pretendemos haberlo alcanzado, sino que proseguimos a la meta, hermano, del llamamiento.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero hermano, el Señor le dijo: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor sabía, hermano, que Pedro, escuche, Pedro tenía poca fe. Porque todos tenemos una medida de fe, ¿sí o no? Ahora, hay una porción, gracias hermano, hay una porción que me gusta mucho y que el Señor ha hablado mucho a mi corazón. ¿Cuántos conocen el grano de mostaza? ¿Qué dice la Biblia? Si tuvieras fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Ahora, el grano de mostaza no quiere decir que es un grano que se permanece, hermano, pequeño, sino que es un grano, hermano, que cuando usted lo planta, ¿ha visto cómo se hace un árbol frondoso? Diga conmigo, ese árbol da sombra y las aves del cielo hacen su nido. Dígale al que esté a su lado: si te vuelves como ese grano de mostaza, darás sombra y cubrirás a los que están a tu alrededor. No me entendió. Pensé que iba a saltar de alegría, hermano. Porque cuando usted comienza a dar sombra en la fe, usted comienza a cubrir. ¿Y qué es lo que va a cubrir? Lo primero que va a cubrir es a los de su casa. Diga conmigo: las aves del cielo no siembran, ni van a levantar en granero, pero mi Padre que está en los cielos las alimenta. Ahora diga conmigo: las aves tienen un problema por la creación y por los humanos. Escuche, esto me gustó. ¿Cuántos conocen los nidos? El nido es como una casa para los animales. Diga conmigo: los nidos son como una casa. ¿Ha visto usted nidos en una mostaza? No, hermano, usted no sale de la ciudad, pues. ¿Está conmigo? Los animales hacen ahí. ¿Cuántos han visto un nido en su casa? En el árbol de su casa. Note esto: cuando usted, escuche, la creación y los humanos tenemos ¿cómo se le puede llamar? Se me fue la palabra, pero usted y yo, ¿cuántos de ustedes han tumbado un nido? Ay, este pájaro cómo me molesta, y le tumba el nido. Dígale al que esté a su lado: le tumbaste la casa. ¿Qué cree que hace el pájaro cuando pierde su casa? ¿Qué hace usted cuando pierde su casa? Yo lloré, me entristecí y dije: ¿dónde vamos a meter a nuestros hijos? ¿Le ha pasado eso? Pero curiosamente las aves hacen esto, mire. Cuando los animales, la creación le tumba los nidos, o nosotros como seres humanos le tumbamos los nidos, escuche, los pájaros van de temporada en temporada y tienen muchas casas donde llegar. Y cada año quizás ellos terminan el camino ahí en una de las casas, pero de ahí siguen sus descendencias y siguen visitando los mismos hogares, los mismos nidos, año tras año. Entonces, cuando usted le tumba un nido a un ave, la ave se para frente al nido y se queda viendo fija que su nido, su casa está destruida y caída. Y por unos, dice allí lo que yo leí, que por algunos de 3 a 5 minutos se quedan fijos mirando aquello que les destruyeron. Pero a partir de que se llegue la fecha límite, en esos minutos, ellos levantan muy alto su vuelo y vuelven a descender para volver a construir otra casa. Cuando nosotros como seres humanos perdemos una casa, ¿qué hacemos? Dice la canción del mundo: llorar y llorar. Porque realmente, mire hermano, yo me sentí así. Yo lloré, yo dije: ¿qué voy a hacer, Señor? Pero ¿usted cree que Dios no tiene algo mucho mejor para usted y para mí? ¿Ah?
Ayúdeme. ¿Cree usted que Dios tiene algo mucho mejor para usted y para mí? Dígale al que esté a su lado, es hora de volar, hijo. Estoy esperando que bajen los intereses. Y luego bajan los intereses y subieron las casas. ¿Por qué no has comprado casa? Estoy esperando que bajen las casas. Pero bajaron las casas y se fueron otra vez los intereses hasta arriba. Una vez por los intereses, otra vez por la casa, y otra vez por la casa, y después por los intereses. Siempre va a haber un pretexto, y dice el Señor, es hora de que aprendamos a movernos por la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe qué es movernos por fe? Hay gente que yo voy a donde Dios me llama, yo voy a donde Dios me lleva, yo voy y hago lo que dice. No, hermano, si realmente hicieras lo que Dios te dice que hagas, ni estuvieras diciendo. Porque siempre Dios te va a llevar a hacer lo que tú no quieres. ¿Está conmigo? El profeta le dijo, el Señor le dijo al profeta, ve y enfrenta a ese rey acá que está ahí. Y imagínense el profeta asustado, hermano, que ni siquiera quería llegar al pueblo. Siempre Dios te va a mandar a hacer algo que a ti no te gusta hacer. Quizás, Señor, enséñame a amar, Señor, te va a llevar a enfrentarte con la persona que más odias en el mundo. Señor, dame paciencia, te va a poner una persona con el mismo carácter que tú. Y van a aparecer carritos chocones. Cada rato van a chocar. ¿Por qué cree que su esposo tiene un carácter diferente al suyo? Quizás a usted, su esposo, hermana, la frena. O quizás usted como esposa es el freno de su esposo. Porque habemos hombres muy acelerados y la mujer dice, cálmate, compadre, como dice la sierva. ¿Está conmigo? Caminar por fe, escuche, caminar por fe, hermanos, es creerle a Dios en lo que Dios ya nos habló. Pero el enemigo, hermanos, el enemigo le quiere decir, como le decía, ¿qué decía el Señor? Le dice, ¿de dónde viene Satanás? Dice, vengo de rodear la tierra. ¿De dónde viene Satanás? Vengo de rodear la tierra. Y por último le dice, ¿de dónde vienes? Oh, dice, sabes que vengo de rodear la tierra. ¿Por qué no me das chance de llegar a la casa? ¿Cómo se llamaba aquel hombre? De Job. Ok, te voy a dar chance a que llegues a su casa, pero no toques su vida. Perdió posesión, perdió casa, perdió animales, perdió riquezas, lo perdió todo, que dice que andaba entre las cenizas, hermano. Y diga conmigo, sus mejores amigos se burlaban de él. Porque hay amigos así, hermano. Hay amigos que en vez de ayudarte se burlan de ti. Un buen amigo siempre te va a acercar a Dios. Mira, Dios tiene una respuesta, Dios tiene la solución. Un mal amigo, hermano, te va a alejar de Dios. ¿Está conmigo? Pero Dios, diga conmigo, Dios es un buen amigo. Te va a llevar a caminar por fe, hermano. El enemigo va a querer probar tu fe, va a querer decirle a Dios, mira, no es la fe como él decía. Pero a veces cuando tenemos los dones del Espíritu Santo, nos volvemos orgullosos. Oh, yo ya tengo el Espíritu Santo. Don't touch me. Don't even touch me. Inmaduros. Si es cuando más debemos de buscar y llenarnos de la presencia de Dios, hermanos. Porque tener el Espíritu Santo, hermano, ahí comienza la carrera espiritual. Viene un crecimiento. ¿De qué te sirve hablar en lenguas si ni siquiera sabes usar la espada, el escudo, el yelmo, el calzado, hermano? ¿Cómo se llama esa cosa? Algunos padres en el cinto, pastor. Ahí es cuando debemos, hermano, y el Señor, hermano, está dispuesto a que usted y yo seamos instrumentos de servicio para la gloria y la honra del Señor. Pero el enemigo va a tratar de probarle a Dios que no es así. Por eso es que la fe que tú tienes, la porción de fe que tú tienes, debes de comenzar a agradar a Dios. ¿Cómo comienzas a agradar a Dios? Congrégate.
Hónralo en la oración, hónralo en la adoración, hermano. Hónralo en servicio, hermano. Eso es agradar a Dios. Porque si usted está, hermano, orgullosamente, hermano, hay gente que dice: no, yo ya tengo 20 años de cristiano, yo ya no soy para limpiar los baños. No, hermano. Que tengas 20 o 30 años en el Señor no quiere decir que ya estás maduro. Porque ¿qué hacía el Señor? Mire, hermano, el Señor se bajó al nivel de los niños, se bajó al nivel de los jóvenes, se bajó al nivel de la humanidad, hermano. ¿Está conmigo? Debemos de tener eso, hermano. Dice el Señor, que estén dotados y llenos del Espíritu Santo no quiere decir que están maduros. Pedro tenía la palabra, Pedro tenía al Señor por un lado, Pedro caminaba a la par de Jesús, hermanos. Bueno, se le quedaba dormido de vez, diga conmigo, se le quedaba dormido de vez en cuando en la oración, diga, así como yo. Pero, hermano, el proceso de la fe va a venir. A veces no vamos a tener nada y nos vamos a considerar nada, pero dice el Señor, de la nada yo lo hago todo. ¿Está conmigo? Dios te va a procesar, iglesia. Estos 40 días de fe no es para que tires la toalla, es para que tu fe aumente y puedas caminar y mirar y puedas declarar todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Está conmigo? Dice que por la fe se callaron bocas de leones, ¿sí o no? Por la fe se apagaron fuegos. Por la fe, hermanos, hicieron tantas cosas. Y esos hombres de Hebreos 11 y 12, hermano, capítulo 11 y capítulo 12, no fueron muy diferentes a usted y a mí. Si ellos lo pudieron hacer, usted y yo lo podemos hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero va a venir, hermano. ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Oír la palabra de Dios. Busque la presencia de Dios, hermano. Deje de andar buscando en la internet, porque en la internet toda la gente tiene sus propias opiniones, iglesia. Busque al Señor con todo su corazón. Dios tiene tanto que darnos, hermano, pero a veces nosotros nos limitamos. Ay, yo creo que Dios ya no puede hacer nada por mí. Eso es lo que tú crees, pero Dios puede hacer cosas mucho más abundantes, hermanos. Un día el Señor, mire, un día el Señor le dice a Moisés: párate frente a la peña y ten fe que la peña te va a soltar el agua. Pero a veces por las presiones del mundo nos enojamos con Dios, porque hay gente que está enojada con Dios. Y en ese momento Moisés agarró el palo y dijo: ¡paz! Golpeó la peña por la presión de los demás y perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. ¿Está conmigo? Para estar 40 días con el Señor necesitamos fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Está listo para esos 40 días? Diga conmigo, esos 40 días no solo cambiarán mi vida, sino cambiarán mi casa, mi trabajo y todo lo que yo hago por la fe. Dios lo va a cambiar todo, hermano. Quizás usted ha sido aquel miedoso que ha estado en la cueva y de repente a través de los 40 días de fe el Señor lo va a sacar y dice: hijo, sal de ese escondite y ve a pelear por los de tu casa. Ve a pelear, hijo. El Señor le dijo a Gedeón: ve a pelear por el pueblo. Se necesita la fe, hermano. Pero si usted no cree, cuando Dios te da algo en la fe, no te va a quitar el sueño. Una vez yo creí que Dios me había dado una camioneta, pero cada día que pasaba, hermano, no podía dormir pensando que llegaría la grúa. Y de tanto, diga conmigo, el poder de la palabra está en la boca. ¿Qué estaba declarando el pastor? Y un día llegó la grúa
Y no me importó la camioneta, me importaba el serrucho y lo que llevaba allá adentro. Los fuimos a alcanzar como una cuadra después de la casa, porque nos nomás la agarraron y una cuadra más allá la estaban amarrando bien para llevar. No, aquí están las llaves, Señor. Pero hoy tengo fe que la camioneta que Dios me dio, cada mes me va a dar para pagarla. Y me duermo tranquilo, hermano. Porque el poder de la palabra está en la boca. Para vida o para muerte, hermano. Para construir o para destrucción. ¿Está conmigo? ¿Qué quiere usted, destruir o construir? ¿Qué dijo el Señor? ¿Me amas? Entonces apacienta. Dígale al que esté a su lado: tu trabajo y el trabajo del pastor es apacentar las almas de la casa del Señor. ¿Está conmigo? Dios va a procesar nuestra fe. Pero después de ese proceso, hermanos, voy a dar otro mensaje que se llama desarrollo de la fe. Pero realmente, ya no sé dónde dejé el mensaje. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y mire, póngase sobre sus pies. Voy a parar ahí. Diga conmigo: hoy son buenas noticias. El Señor aumentará mi fe y el Señor no me soltará. Aunque pase por las aguas, de su mano yo estaré. Aunque pase por el fuego, de su mano yo estaré. Porque el Señor prometió estar conmigo. ¿Cuándo? Y añadió algo más: y te seguirá el bien y la misericordia del Señor. Cuando alguien te diga lo contrario, hermano, dile: a mí el Señor me dijo que va a estar conmigo, y por la fe lo creo, y el bien y la misericordia me acompañan. No vamos a temer, hermano. No vamos a desmayar. Pero la fe que va a aumentar Dios en tu vida no depende de mí. Depende de la comunión que tú vas a tener con el Señor. Dios por 40 días está buscando de ti 30 minutos al día. No importa el horario, pero tiene que ser el mismo horario todos los días. Si usted escogió a la medianoche, a las 11, donde ya sus hijos están dormidos, donde su celular ya no tiene pila, ese es el momento correcto, hermano. Porque no va a poder estar ni con la música. ¿Sabe por qué no la música? Porque cuando usted comienza a oír la música, en vez de estar hablando con Dios, usted comienza a cantar lo que está cantando el que está ahí sonando. ¿Le ha pasado eso? Que usted está orando: Señor, ayúdame, Padre. Señor, te doy gracias por mi esposa, por mis hijos. Él me levantará. Y de repente usted se acuerda: Señor, por mi hija que está pasando luchas en la escuela, alabaré, alabaré, alabaré. Y todo dejamos a la mitad. Pero Dios está buscando 30 minutos de ti. No depende de mí, depende de ti, iglesia. Tu salvación no depende de mí, depende de ti. Tu crecimiento, hermano, tiene que venir genuino de parte de Dios. Yo solamente soy el mensajero que te está dando este mensaje en esta noche, que está aumentando tu fe para que tú puedas avanzar y para que tú puedas llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Quiero que pase aquí al frente, hermanos. Venga aquí enfrente, vamos a orar. Imagínese, un día el Señor le pregunta a Pedro: Pedro,
¿y tú quién dices que yo soy? Y viene el Padre y le revela, dice, ciertamente eres el Hijo de Dios. Jesús responde estas palabras: gloria a Dios, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y termina diciendo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y añade otra palabra, dice: y las puertas del Hades no van a poder prevalecer, Pedro. Porque Pedro ya era un hombre lleno de fe en el Señor. Yo quiero que levante su mano todos los que han sido procesados de ahora que recibieron algo, un regalo de Dios. Si usted está siendo bendecido por Dios y a usted le vino la lucha, déjeme decirle que esa lucha no es para que se desanime. Ni quizás usted dijo, pero ¿por qué me pasó esto? Hoy el Señor te dice, es que está siendo procesado. Está siendo procesada porque te voy a levantar en una nueva generación. Levanta tus manos, levanta tus manos. Cuando venga esa fe, aunque el mundo esté ardiendo en llamas, tú vas a estar confiado de que el Señor te va a venir a rescatar. Un corazón justo, confiado en ti. Tu fe va a crecer. La gente no podrá entender todo lo que estás viviendo y te dirán, pero ¿por qué yo no puedo? Porque su nivel de fe no está tan alimentada como la fe que Dios está alimentando en tu vida, en esta casa. Pero ¿por qué tienes tanta serenidad en medio del problema? Es que Dios me dijo que tuviera fe como un grano de mostaza. Y esa semilla está germinando y voy a poderle dar sombra. Dice el Señor, tú no serás de lo que piden prestado, ahora serás de lo que prestan, porque esa semilla creció en aquello que tú creíste en el Señor. A veces uno no entiende los procesos. ¿Por qué me siento tan desanimado? ¿Por qué me siento tan desanimada? O hay personas que están demasiado orgullosas, están demasiado pensando en la posición que tienen y que están logrando, y de repente el Señor permite la prueba para darnos cuenta que cuando pasamos por las aguas o por el fuego, o cuando entramos al pozo de los leones, la palabra de Dios dice, y al momento Dios asió su brazo de poder. La fe te hará confiar. La fe te hará creer. Salomón tenía tanta riqueza y tanta sabiduría, pero nunca se pudo vestir como los lirios del campo, dice el Señor. Cuando pase por el fuego no me quemará, en el valle de la sombra me acompañará. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Que estás todavía con la duda. Aún estás con la duda. ¿Será que Dios me lo va a dar? ¿Será que Dios me va a contestar? ¿Será que Dios irá a poder hacer eso? Déjame decirte que si en esta noche has oído la palabra sostiene todas las cosas. Y esta palabra no va a regresar vacía. Mientras el reloj diga tic toc, tic toc, tic toc, aún hay tiempo
para que esa palabra se cumpla en tu vida. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Si yo aquí estoy contigo. Se fija que cuando su hijo va a dar los primeros pasos, usted le llama: hijo, ven, ven. Y usted le dice cómo caminar, 1, 2, ven, y le extiende sus brazos. Pero el niño aún está con la duda, aún está con la duda, y de repente le viene la confianza que usted como padre o madre no lo soltará. Así estamos usted y yo delante de Dios. Dios extiende tus brazos y dice: ven, hija, ven, hijo. Y estamos dudosos, pero va a llegar un momento que vas a caminar confiadamente y vas a comenzar a sentir ese descanso. Y vas a comenzar a sentir que aquello que por tantos años no podías lograr hacer, por la fe que Dios está alimentando hoy en esta noche, y por esa fe que Dios va a alimentar en esos 40 días, vas a decir: ¿por qué no lo hicimos antes, pastor?